¿qué son las convicciones? Las convicciones son un conjunto de ideas que forjan nuestra vida. Un conjunto de ideas. Las convicciones son forjadas por la vida misma, por la influencia de nuestra familia en nosotros, por la influencia de la cultura en nosotros, por la influencia de las tradiciones en nosotros. Estos elementos y otros más, la familia, las tradiciones, la cultura, son determinantes en la formación de nuestro carácter. Quien yo soy, quien tú eres, es el resultado de cómo te criaron, de cómo fue tu ambiente. Todos nosotros tenemos esa base y todos nosotros tenemos convicciones en algo, lo reconozcamos o no. Cuando usted dice sí o no a algo, lo dice partiendo de preceptos que ya están dentro de nosotros. ¿De dónde salen esos preceptos? De cómo nos criaron, de cómo fuimos criados, de cómo fue la tradición en nuestra vida, de cómo fue la cultura alrededor de nosotros. Lo que hemos creído en Cristo, entonces, ahora nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos una fuente absoluta de convicciones. Antes, lo que reinaba en nosotros para tomar decisiones era eso, la influencia de la familia, la tradición, la cultura. Pero ahora que estamos en Cristo, hay un libro. Es el libro, la palabra del Señor. Esa palabra del Señor es ahora una fuente absoluta de convicciones para nuestra vida. El apóstol Pablo en varias ocasiones les escribe a sus lectores sobre esa decisión que en algún momento de sus vidas ellos tomaron. Al igual que tú y que yo, en algún momento de nuestras vidas tomamos esa decisión por Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 20, versículo 21 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Se supone que nosotros que estamos en Cristo, ahora tenemos una nueva fuente de convicciones. En otras palabras, ya nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que nos hemos convertido a Él, no nos regimos por los mismos lineamientos que antes. Y siempre lo digo y lo repito, eso en un cristiano, de que yo soy así y yo así soy y a mí nadie me cambia. No, porque ahora estamos en Cristo. Ahora estamos en Cristo. Y Él es que va a regir cómo somos nosotros ahora, cómo pensamos, las decisiones que tomamos. Ahora, hermanos, son otras convicciones en nuestro corazón, o así debería ser. Si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor. Yo era el típico joven del colegio, con muchas amistades, una vida social chévere, pero cuando conozco a Cristo, comienza un choque de ideas. Y las cosas que yo hacía antes ya son chocantes ante mi nueva vida en Cristo. Y eso fue un factor altamente determinante para tener que tomar decisiones en amigos que eran mis amigos, mis canchanchanes, en agendas, las cosas que eran lo que yo frecuentaba hacer, en prácticas. Todos nosotros, cuando venimos a Cristo, tenemos que como que reiniciar la agenda, reiniciar la vida, reaprender a vivir ahora partiendo de las convicciones que la Biblia nos trae y que Cristo nos forja a nosotros. Y quiero invitarle a Colosenses capítulo 3, que es el pasaje en el estudio de hoy, versículo del 8 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En la entrega pasada, en la primera entrega de este sermón, decíamos que el capítulo 2 es todo un hilo
conector donde Pablo inicia expresando la intención de alentarlos a ellos, a sus primeros lectores, a los de Colosenses, ¿verdad?, sobre la unidad y el verdadero conocimiento que ellos deberían tener de Dios. Ya están en Cristo, hay un conocimiento nuevo que tienen que aprender de Dios. Y nosotros lo hemos ido aprendiendo gradualmente. Poco a poco vamos aprendiendo más del Señor. Poco a poco vamos aprendiendo acerca de Cristo en nuestras vidas. Usted puede tener 50 años en la fe y sigue aprendiendo cosas del Señor que van trabajando dentro de nosotros. Veíamos también la insistencia del apóstol Pablo, versículo 4. Esto les digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Ciertamente hay una convicción en nosotros, pero también, vamos a ver más adelante eso, que hay influencias que nos quieren engañar en estas convicciones. Hay una preocupación por parte de Pablo con ellos que no vayan a ser presas de las corrientes que quieren poner en duda las convicciones de la fe. Y eso todavía funciona el día de hoy. ¡Ay! Todos los días. Usted y yo estamos en Cristo y todos los días estamos recibiendo un ataque, un choque, un cruce de ideas que quieren poner en duda lo que usted y yo decimos creer en Cristo. Y lo primero que veíamos en esta exhortación veíamos que aquí hay una advertencia. Ahí está su Biblia, versículo 8. Mira que nadie os haga cautivo. Reina Valera dice, mirad que nadie os engañe. Y en ese punto estábamos viendo que por nuestra naturaleza nosotros podíamos ser engañados. O sea, hermano, usted me está diciendo que yo estoy en Cristo ahora y yo puedo recibir influencias que me engañen en cuanto a mi fe. Sí, hermanos. Es una advertencia que Pablo le hace a ellos y funciona para nosotros. Ten cuidado que nadie te engañe. Mira que nadie te engañe. ¿Por qué? Porque por la influencia de afuera podemos ser engañados. La influencia de afuera. La palabra del Señor nos habla de que muchas veces vamos a ser engañados por el maligno. Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos va a tentar, nos va a engañar. Nuestro adversario, el diablo, nos quiere engañar. Muchas veces utiliza astucia perversa para hacernos caer abiertamente. Y él se goza cuando un cristiano cae. Él se goza cuando tú y yo, como hijos de Dios, le faltamos a Dios. Él nos engaña. Y a veces, pues lamentablemente caemos presa de eso. Esta es la advertencia. Mira que nadie os haga cautivo. Versículo 8, primera parte. También hay una realidad y es que podemos ser engañados. ¿Por quién? Por nuestro propio corazón. Y aquí sí hay mucho que hablar. Porque a veces, como este está aquí adentro, yo vivo sinceramente engañado. No, yo estoy bien. No, lo que yo estoy haciendo es correcto. O sea, yo estoy haciendo lo correcto. No es menos cierto que vivimos en una naturaleza caída, un cuerpo caído, y que muchas veces actuamos de forma que hacemos las cosas que no queremos hacer. ¿Cómo es posible que yo hago lo que yo no quiera hacer? El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Es una lucha interna en mi propio corazón. Romanos 7:19. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. ¿Dónde está la lucha? Aquí, dentro de mí. El orgullo nos ciega muchas veces. Pero ¿saben también qué nos ciega y qué es un veneno para nosotros? La ingenuidad. Son dos extremos. Actuar abiertamente orgulloso, con pecho abierto, pero a veces también somos tan ingenuos, tú sabes, como Caperucita y el lobo. ¿Cómo esta manzana? Yo no sabía que tenía veneno. Yo no sabía. Y tenemos que pedirle al Señor astucia. Tenemos que pedirle al Señor sagacidad. Tenemos que pedirle al Señor viveza en el mundo que estamos viviendo. Este mundo es agresivo, hermanos. Esto es agresivo. Esto es agresivo. Mira lo que dice Jeremías 17:9.
Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién comprenderá este corazón? Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos, con Dios no. Con Dios no. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí hay una lucha. Vamos a ser engañados por la influencia de afuera. Abiertamente el enemigo nos va a tentar, a poner trabas, porque él se va a gozar en vernos caer. Pero también vamos a ser engañados por nuestro propio corazón muchas veces. Muchas veces seremos engañados por nuestro propio corazón. Hermanos, abramos los ojos. Vivimos tiempos muy preocupantes, y en este encierro, en esta pandemia, en un año de pandemia, abramos los ojos. Abramos los ojos en un año de pandemia. Mira que nadie los engañe. Mira que nadie los engañe. Estemos conscientes que estamos recibiendo ataques abiertamente desde afuera y que estamos también recibiendo tentaciones de nuestro propio corazón. Y eso muchas veces hace que el corazón nuestro se comporte como que nada está pasando. Como que nada está pasando. Matrimonios aquí presentes. Padres en proceso de crianza aquí presentes. Novios que están en proceso de casarse. Niños que usan tecnología. Adolescentes que están en edad escolar. Jóvenes que están en edad universitaria. Tíos cristianos. Abuelos que han conocido al Señor en esta etapa de su vida. Que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. Todos necesitamos estar alerta. Necesitamos estar alerta y ver cómo nuestras convicciones están siendo atacadas. Pero a la vez, si estamos en Cristo, tenemos una nueva cosmovisión y nueva convicción como esposo, como abuelo, como tío. Ahora en Cristo hemos redefinido todos esos conceptos. El concepto de matrimonio, el concepto de abuelo, el concepto de tío, el concepto de hermano, el concepto de padre. En Cristo tenemos un concepto de convicción. Debemos estar alerta, hermanos. Y ese es el primer punto que Pablo nos advierte. Lo segundo que Pablo nos advierte es que debemos estar alerta porque estamos viviendo con el enemigo. Estamos viviendo con el enemigo. Hermanos, sin darnos cuenta, el enemigo vive en nuestra casa. Sin darnos cuenta, le hemos abierto las puertas al enemigo. Sin saber lo que estaba planeando, le dimos la bienvenida y le abrimos nuestro corazón a muchas de las corrientes filosóficas y vanas sutilezas que Pablo advierte en este pasaje. Y el enemigo está viviendo con nosotros. Y a veces la ingenuidad, no nos damos cuenta. Matrimonios, procesos de crianza, noviazgo, niñez, adolescencia, juventud, todos están siendo atacados por las corrientes filosóficas y las vanas sutilezas que Pablo menciona en ese pasaje. Esta advertencia que Pablo nos hace, para muchos es tarde. Están totalmente con una mente inclinada hacia esas filosofías, aún muchos llamados cristianos también. Pero hermano, yo no quiero ser fatalista. Pero tampoco yo quiero autoengañarme, como que no está pasando nada. ¿Cuál es el enemigo? Segunda parte del versículo 8. Léelo conmigo ahí mismo. Por medio de su filosofía, vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. Colosenses 2:8. Que nadie te engañe. ¿Con qué? No un engaño que te van a apuntar con un arma, está diciendo Pablo. No te van a amenazar con un arma. Reniega tu fe.
No, es que voluntariamente uno se ha entregado a esas cosas. Porque el enemigo está con nosotros. Le hemos dado un lugar muy importante a la sabiduría humana, a la filosofía y a las seducciones vanas sutilezas. Ahora, ¿cómo yo puedo alegar eso? Bueno, porque muchas veces nuestras decisiones cotidianas reflejan más influencia de esas cosas que de Cristo. Es la realidad. Si como cristiano, si como tu hermano, como mi hermano, o yo como tu hermano, tú ves en que mis decisiones diarias tienen más inclinación hacia las corrientes filosóficas o hacia las vanas sutilezas que hacia la palabra de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo no es el centro de mi vida. Es la realidad. Eso es peligrosísimo. Eso es muy peligroso. Porque a veces como cristianos creemos autoengaño. Estamos muy convencidos, ingenuidad, de que estamos actuando correctamente. ¿Y dónde lo aprendemos esas cosas? Bueno, en las cosas que han sido de influencia desde que nacimos, pero sobre todo en la cantidad de horas que dedicamos a los medios que nos entretienen, pero al final están formándonos y creando una forma de pensamiento en nosotros. La influencia de los medios, películas, las series, dibujos animados, programas de televisión, videojuegos. Pasamos mucho tiempo con compañías que no son cristianas y si no tenemos una clara convicción de nuestras creencias, sus creencias de una u otra forma serán de influencia a nosotros. La música que yo escucho, los libros que yo leo, las inclinaciones de mi propio corazón que están tentados a canalizar su vanidad. Todos tenemos un sueño, todos queremos ser. Y yo para lograr eso soy a veces capaz de hacer cualquier cosa. Aún dejar a Cristo a un lado. Todos desde pequeño anhelamos ser, luchar por. Y a veces vemos que eso no va a favor de Cristo, pero somos capaces de hacer cualquier cosa, aún dejar a Cristo a un lado. Y para calmar nuestra conciencia nos autoengañamos. No, yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo no falto a la iglesia. No, yo tal cosa. No, yo hago tal cosa. Mira que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. Muchas veces estamos catalogando pecados en nuestras vidas por su nivel de influencia pública, y en ese sentido, ¿ok? Como yo no tengo ningún señalamiento moral que me descalifique, no le doy mucha importancia a eso y lo voy a explicar más detalladamente. Este mundo de la pandemia nos ha recogido y nos ha hecho aislarnos. Y en un sentido, nadie sabe de nadie. Lo que usted muestra a través de la cámara de Zoom, los que prenden la cámara por Zoom. Porque ya en un mundo tan impersonal como vivimos, a veces el poco tiempo que tenemos para vernos o medio vernos es una cámara de Zoom y usted la apaga. Se hace más impersonal todavía, que de por sí ya es impersonal. Ahora, yo puedo estar viviendo en un pecado, pero ese pecado no afecta a mi vida pública moral, pero sí afecta a mi relación con Dios. Y yo puedo crear en mi mente una especie de calmante, como una pastilla, que yo digo, bueno, al final yo no estoy haciendo daño a nadie. Esto es algo entre Dios y yo. Eso es peligrosísimo. Eso es como el comején, que usted puede ver esa madera bien por fuera, y cuando usted pisa, está hueco, fofo, seco. Y a veces como cristianos somos así. Se ve bien, pero por dentro estamos mal. Por dentro estamos mal. Y caemos en el autoengaño. No, pero tú sabes, yo no estoy actuando de esa manera. No, pero no es lo mismo que yo tengo un conflicto con un hermano. No, porque si el conflicto es conmigo mismo y Dios, es grande. Porque mi propia acción va a determinar mi relación con Dios. Estoy cediendo en cosas que como creyente debo de cuidarme, pero por el momento esas cosas no afectan mi testimonio público, pues déjalo así. Déjalo así. Mira, primera de Pedro, mi hermano, capítulo 1, versículos 14 y 15 nos dice: hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía
en vuestra ignorancia. Primera de Pedro 1, 14 y 15. 15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Independientemente que me estén viendo alguien o no, si Dios me está viendo, ese es el llamado. Ese es el reto. Ese es el reto. Independientemente que me esté viendo quien sea, el hermano, el pastor, el líder de la célula, el líder de mi discipulado, mi familia, mi esposa, mis hijos, es Dios. Segunda a los Corintios 4:10, llevando siempre el cuerpo por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. La vida de Cristo debe manifestarse en nuestra vida. Eso es tener convicciones cristianas. Eso es ser un cristiano. Hermanos, hay una advertencia, porque sin darnos cuenta estamos viviendo sometidos a las filosofías y vanas sutilezas del mundo. Sin darnos cuenta estamos sometidos a las tradiciones de los hombres. Padres aquí presentes, padres, hombres aquí presentes, mujeres aquí presentes, hermanas aquí presentes, velemos por nuestros hijos. Hermanos, velemos por nuestros hijos. Hoy más que nunca nos necesitan. Ellos necesitan ver a Cristo en la casa, en las decisiones diarias. Sí, padres. Ver a Cristo en las decisiones diarias. Camino al trabajo. Hoy es el día del Señor, pero hoy no es el único día que Dios debe estar en nuestra boca. Es todos los días. Es en todas las decisiones, padres. Nuestros hijos tienen que ver que para nosotros Cristo es verdaderamente el centro en las cosas que parecen pequeñas de nuestra vida. Es muy fácil venir a la iglesia el domingo y aún así muchos se resisten a venir. Y eso es fácil. Pero cuando nuestros hijos ven, es que espérate, es que el que predicaron el domingo, yo lo estoy viendo el lunes aquí. No porque oramos en los alimentos, no, nosotros oramos muchas veces al día, oramos cuando desayunamos, cuando comemos, cuando cenamos. Es que ellos vean que para nosotros como padres es importantísima la opinión de Dios y su palabra. Y que ellos sepan que no tomamos una decisión porque vemos que la palabra de Dios en la casa, una decisión cotidiana, como si invertimos en esto, si compramos esto, si hacemos esto, si no hacemos aquello. Dios, papi, Dios tiene que estar presente ahí. Sí, padres. Ellos necesitan ver a Cristo. Necesitan tiempo. Padres, por favor. Nos estamos sometiendo a altas presiones de trabajo para darle una buena vida a nuestros hijos. La vida que nosotros no tuvimos materialmente, pero que con esas presiones quitamos la atención de sus necesidades, corazón y su alma. Sus bocas necesitan comida, pero más nos necesitan sus corazones. Estamos muy enfocados en dar una buena vida a nuestros hijos materialmente hablando, pero su alma se la está llevando el diablo. Me carga mucho eso. Yo no nací en un ambiente cristiano. Y a veces como padre estamos, sí, yo le doy a mis hijos lo mejor, y él tiene lo último, y él sabe eso, pero su alma, ¿y qué? ¿De qué sirve eso si su alma se está perdiendo? Esta pandemia nos está generando una catástrofe mental, pues la red nos ha cautivado nuestra forma de ser familia. Muchos están ahora más tiempo en casa, pero están más ausentes. Abuelos, auxilio. Nuestros hijos nos necesitan, nuestros nietos nos necesitan. Ahora que tú eres una abuela en Cristo, un abuelo en Cristo, pelea por tu nieto la batalla que no pudiste pelear por tus hijos cuando tú no eras cristiano. Tíos, nuestros sobrinos nos necesitan. Hay un ataque, hermanos. Y el enemigo está en la casa. Y nosotros estamos actuando como que no pasa nada. YouTube, Netflix, Amazon.
Son muchos de los otros infiltrados que están educando la cosmovisión de nuestros hijos. Conmigo en la casa. Conmigo en la casa y al lado. Y luego yo me pregunto, ¿y qué pasó? Yo le llevaba a la iglesia cada semana, yo le ponía los cultos cada semana, yo le ponía las canciones de niños cada semana. Y ojo, no es que no usemos estos recursos que acabo de mencionar. Lo que pasa es que le hemos dado todo el permiso y la plena potestad a ellos para que ellos formen a nuestros hijos. Y sin saberlos, les estamos también dando su alma. Y ahora con la pandemia, esto es mucho más peligroso porque ahora todas estas cosas son necesarias para la vida, para trabajar, para sociabilizar, son necesarias. Pablo dice, mira que nadie os engañe, mira que nadie os lleve cautivo por su filosofía y su vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. Una advertencia, que nadie nos engañe. Estamos viviendo con el enemigo, filosofías y vanas sutilezas que, según las tradiciones de los hombres, conforman los principios fundamentales del mundo. Y por último, nada de lo que hagamos fuera de Cristo cumplirá un propósito salvador, eterno, ni una llenura terrenal. Oiga, dos cosas. Cristo trae dos cosas, salvación eterna y llenura terrenal. Porque todas estas cosas que nosotros hacemos es buscando llenura terrenal muchas veces. Y Pablo dice, todo lo que dice, y al final en la parte C del versículo 8, ahí en su Biblia dice, y no según Cristo. Y no según Cristo. Versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hermanos, Cristo es la perfección. Cristo es lo que llena todo. Cristo es lo que nos hace completos. Versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios, eso es lo que significa la deidad, reside corporalmente en Él. ¿En quién? En Cristo. Además agrega, y ustedes habéis sido hechos completos. ¿En quién? En Cristo. Y estamos haciendo mucho énfasis en completarnos en las cosas que el mundo nos presenta, pero es Cristo el que nos va a completar. Si ya le entregamos nuestra vida a Él, hermano, ya comencemos a buscar las cosas de arriba, como Él dice luego en el versículo 1 del capítulo 3. Si ya ustedes resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba. Una de las metas que busca ese enemigo intruso que vive con nosotros, una de las metas es que él busca quitar a Cristo de la plenitud. Él presenta a Cristo, pero no como que es completo. Tú eres cristiano, sí, pero tú también me necesitas a mí. Y vemos adicciones a las pantallas, adicciones a cosas. Por si yo estoy en Cristo, yo no necesito más nada. Más nada. Y eso no tiene que ver con que sea muy joven, desde muy temprana edad. Nuestros hijos comienzan a comprender eso. Ese enemigo busca quitar a Cristo de la plenitud. Él busca presentar a Cristo como un complemento, no como la plenitud. Ustedes saben que a veces los médicos nos recetan complementos nutritivos. Come, pero eso no es suficiente, tómate esto. Eso es lo que hace el enemigo. Si se ve a la iglesia, pero no te entregues por completo. No. Sigue con esto. Cristo es un complemento, pero esto es lo que llena el mundo, las cosas del mundo. No, hermanos. El apóstol Pablo nos recuerda, porque toda la plenitud de Dios reside corporalmente en Cristo. Y habéis sido hechos completos en Cristo. Y ese fue uno de los postulados de los reformadores. Solo Cristo. De las 5 solas, hay uno que, ¿cómo dice? Solo Cristo. El enemigo es experto trayendo confusión, quitando a Dios del lugar que debe de estar. Y una de las metas de estas corrientes, aparte de presentar un orden distorsionado de Dios, es presentar una aparente plenitud fuera de Dios. Sí, ve a la iglesia, pero. Sí, entrégate a Él, sí, pero. Siempre deja algo, porque con Dios tú no vas a estar completo.
y somos religiosos y leemos y participamos en los discipulados, pero vemos que eso no afecta a nuestra vida. Como que libro y estudio, pero como que no hay un cambio. Quizás estoy metiendo suplemento a mi vida también con Cristo. Suplementos no necesarios. Suplementos no necesarios. De igual manera, su creación y su diseño como perfecto y único plan, pero las corrientes nos distorsionan el concepto pleno y bíblico de Dios. Colosenses 2:8. Pablo dice, y no según Cristo. Porque toda la plenitud, versículo 9, de Dios, de la deidad, reside corporalmente en Él, en Cristo. Y habiendo sido hechos completos por Él, por Cristo, que es la cabeza, sobre todo poder y autoridad. Hermano, Cristo es el centro de nuestras convicciones. Juan 10:10, Cristo vino para darnos vida en abundancia. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia, plena, completa. Efesios 1:20 y 23, está por encima de toda autoridad. Cristo está por encima de toda autoridad, del cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y Él, Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud completa de aquel que lo llena todo en todo. Cristo lo completa todo. Cristo es la manifestación visible de Dios. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cristo es perdona, Cristo sana, Cristo salva, Cristo libera, Cristo es pan, Cristo es agua, Cristo es luz, Cristo es camino. Cristo es verdad. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Pero las corrientes, ese enemigo que vive con nosotros, no quiere que tú y yo entendamos eso. Y nosotros, con nuestra manera de vivir, le creemos más a esas corrientes que a la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Por las decisiones que tomamos todos los días. Ahora, hermanos, para terminar, ¿cómo vivimos esto? Reconociendo que muchas veces hemos tomado a la ligera aspectos fundamentales de la fe y que muchas veces las situaciones que estamos pasando, la estamos pasando debido a eso, a que le hemos dado cabida a corrientes filosóficas y vanas sutilezas y tradiciones de los hombres y no a Cristo. ¿Cómo vivimos esto? Necesitamos no solo leer la Biblia, necesitamos meditar en la Biblia, pero también necesitamos creer la Biblia, pero también necesitamos vivir la Biblia. No, yo la leo, pero no la medito. Yo la leo, pero no creo todo lo que dice. Yo la leo, pero yo no vivo todo lo que leo. Hay que leerla, meditarla, creerla y vivirla en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. ¿Cómo vivimos esto? Bueno, hermano, presentando el sometimiento a Dios y a Cristo en todo lo que hacemos. ¿Qué opina Dios de todas las decisiones de nosotros todos los días? ¿Cómo vivimos esto? ¿Cómo vivimos esto? Viviendo en una plenitud, en una plena comunión con Dios, sabiendo que estamos delante de Él y de Cristo con todo lo que hacemos. Cristo es la plenitud y está en todo. Y si tú aquí estás con nosotros y aún no has entregado tu vida a Cristo, la primera manera en cómo tú vas a vivir esto es entregando tu vida a Cristo. Es entregando tu vida a Cristo. Satanás sabe cómo engatusar nuestro entendimiento y lo hace de una manera que nosotros le damos la apertura. Ven, entra a mi casa y edúcame mis hijos y edúcame mi esposa y enséñame cómo debe ser el matrimonio. La palabra del Señor nos manda que en Cristo tenemos esa plenitud.
Si estás en Cristo, si no estás en Cristo, entrega tu vida a Cristo hoy. Mira que nadie os haga cautivo por medio de filosofías, vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Una advertencia, que nadie os haga cautivo. Un enemigo que vive dentro de nosotros, las filosofías, las vanas sutilezas, las tradiciones de los hombres. Y por último vimos que Cristo está como la plenitud de nuestras convicciones. ¿En qué lugar estás tú? ¿En qué lugar estoy yo? Si estás para salvación, hoy puede ser el día de salvación. Si estás en Cristo y reconoces que le has dado cabida a ese enemigo, ¿por qué no terminamos pidiéndole perdón al Señor por eso? Y que nos dé una oportunidad para no vivir ni en el orgullo ni en la ingenuidad. Ni en el orgullo ni en la ingenuidad. Porque aún vivir en ingenuidad es pecaminoso.